Para conocer un poco más de los pueblos del noroeste, vamos a conocer esta investigación que presenta el INAH acerca de un atlas etnográfico. Estamos en Hermosillo, Sonora, desde el Hotel Lucerna, con dos investigadores que nos vienen a hablar acerca del Atlas Etnográfico del Noroeste. Ellos son el doctor José Luis Moctezuma y el maestro Alejandro Aguilar. Platíquenos primero que nada, ¿cómo surgió este documento, esta investigación, doctor? Este es parte de un proyecto nacional del Instituto Nacional de Antropología e Historia que se llama Etnografía de los Pueblos Indígenas de México en el siglo XXI o en el nuevo milenio. A raíz de esto se pretendió hacer un atlas etnográfico en diferentes regiones. Este es para la región noroeste de México, y lo que se pretende es divulgar de manera lo más sencillo posible el trabajo científico que hacemos investigadores en diferentes áreas: arqueología, lingüística, antropología. Y alrededor de 35 investigadores nos dimos a la tarea de escribir, a partir de la especialidad que tenemos, de manera lo más sencillo posible, este volumen, que es un volumen de casi 450 cuartillas, en donde presentamos los últimos avances que se han hecho en la ciencia, pero para que todo el mundo lo pueda entender, en donde podemos ver desde fotografías hasta textos y pasando por mapas y figuras, la manera en cómo el estado del arte de la ciencia de los grupos étnicos nos permite precisamente reconocer la manera en cómo esta región es muy rica en términos de grupos indígenas, en términos de todo el aparato que existe para identificarnos como miembros de esta comunidad del noroeste de México, y donde los grupos indígenas han tenido un peso fundamental. Para el noreste de México ya no hay grupos indígenas, para el noroeste, por fortuna, tenemos todavía grupos muy vigentes, y en ese sentido nosotros pretendíamos presentar ante la sociedad estos avances científicos, pero de esta manera, en que cualquier persona pudiera reconocer las muchas investigaciones que hay sobre estos grupos, el hecho de cómo funcionan estos grupos, no como aspectos históricos, sino en su realidad actual. O sea, es un atlas etnográfico, y en ese sentido es un atlas actual de lo que están viviendo esas comunidades y cómo impactan esas comunidades en nuestra sociedad, en términos de los préstamos lingüísticos que tenemos aquí en el noroeste de México, de los nombres de lugares. Tenemos cantidad enorme: Navojoa, Echocoa, Echohuaquila, Pitiquito, Sonoita, etcétera, vienen de nombres indígenas. Pero además tenemos rituales y tenemos muchos aspectos que están presentes. Estos grupos indígenas han sido parte de la sociedad. Desgraciadamente ya no se les ha tomado en cuenta, desde casi siempre, históricamente, ellos son los que menos se toman en cuenta, pero tienen mucho que aportar en diferentes aspectos, y lo han hecho y lo siguen haciendo cotidianamente. O sea, hablar del Pascola, por ejemplo, es algo que conocemos para esta región. Y hablando de estos rituales, maestro Aguilar, ¿qué nos puede ahora sí que adelantar del contenido de este libro, ya más detalladamente? Sí, bueno, tenemos un estudio básico que es el eje central del Atlas, que nos habla de temas como la lengua, como las evidencias arqueológicas de las primeras poblaciones en Sonora. Tratamos de ofrecer una reconstrucción histórica del proceso de cada uno de estos pueblos, la organización social, el mito, la cosmovisión, y se complementa con una serie de ensayos temáticos donde ya tenemos la posibilidad de profundizar un poco más en los distintos procesos, la ritualidad, la mitología, la medicina, el aprovechamiento de los recursos en general. Se complementa con recuadros etnográficos que son como las perlas de este trabajo, donde tenemos la posibilidad de acercarnos al testimonio directo de mucha gente, a declaratorias que han hecho los pueblos indígenas, al juramento yaqui, por ejemplo. Y también hay toda otra lectura que es a
apasionante para muchos de nosotros, a través de la fotografía, donde vemos los territorios, la forma de vida, los trabajos que hacen, el trabajo en el campo, el trabajo en el mar, las diferentes ceremonias, los personajes rituales, las plantas que se utilizan. Estamos hablando de alrededor de 10 etnias. Así es, está en primer lugar los pueblos originarios de Sonora, los yaquis, los mayos, los guarijíos, los pimas, los comcac, los tono odam, los cucapay, los kikapú. También fue muy importante para nosotros darle espacio y presencia a los grupos migrantes como los triquis, los mixtecos, los zapotecos, que ya son sonorenses también o que son de la península. Hablamos de los grupos yumanos, hablamos de los grupos como pimas y guarojíos que están en Chihuahua y de la gran nación Odam, que es un grupo internacional con 3 nacionalidades, digamos, mexicanos, estadounidenses, pero primeramente Odam, ¿no? Y bueno, esto nos permite entender más la riqueza cultural sonorense. Y para nuestros amigos que nos están escuchando, nos están viendo por este medio, ¿dónde pueden conseguir esta información, este documento, este libro? Bien, este libro pues apenas está llegando a Sonora. Este libro fue editado con el apoyo del Instituto Sonorense de Cultura, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y el propio Instituto Nacional de Antropología e Historia. En el INA, en el Museo de Sonora, lo tendremos a la venta. Seguramente en la librería que tiene el Instituto Sonorense de Cultura, ya sea en sus oficinas generales o en Educal, se tendrá su presencia. Esperamos que estén en las bibliotecas sonorenses, las bibliotecas municipales. Las escuelas. Es un compromiso muy importante para nosotros, es entregarlo a las comunidades indígenas, a los centros de cultura, a las escuelas, a las autoridades tradicionales, como una herramienta para revalorar su propia cultura. Doctor Moctezuma, maestro Aguilar, pues yo les agradezco esta información y ojalá que todos nuestros televidentes o radioescuchas puedan acceder a esta información y que los sonorenses y todos los mexicanos conozcamos un poco más de nuestra historia y de nuestra cultura. Regresamos al estudio.